70 de Daniel, y claro está que no nos proclamamos como conocedores de toda cosa que en Apocalipsis y en otros pasajes quizás se mencionen. ¿Cómo estás, hermana Cintia? ¿Cómo estás, Naomi? Buenas tardes. Decía, no nos proclamamos como conocedores, mucho menos como autoridad. Simplemente somos estudiantes, ¿sí? Estamos estudiando lo que la palabra nos enseña. Esperamos estar en lo correcto, sin embargo, también existen posibilidades de que no necesariamente. Continuemos estudiando. Si también tenemos alguna posición o idea y que más adelante nos demos cuenta de quizás esa posición o idea no era de las más correctas, no tengamos temor de cambiar si es que en verdad en el Señor vemos esa necesidad. Así que vamos nosotros a continuar y los voy a conducir hacia el mapa que estamos utilizando con este propósito de el día del Señor. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos, decía yo, habíamos hablado de la marca de la bestia, también las dos bestias y los dos testigos, ¿sí? El día de hoy, o la tarde de hoy, vamos nosotros a hablar respecto a la ira de Dios. Sin embargo, entiéndase también lo siguiente, que Dios en este aspecto está ya manifestando su ira. Acá sí ve el cursor, ¿sí? Desde en realidad también la mitad de la semana 70, a través de la segunda mitad, en todo caso de los 3 años y medio, también está el Señor manifestando su ira. Sin embargo, su ira en este tiempo y momento no es lo más resaltante de todo este tiempo, ¿sí? De los 3 años y medio, que sería la ira del anticristo. En alguna forma, quien está gobernando, no es que en alguna forma, definitivamente quien va a gobernar el mundo es el anticristo, ¿sí? Pero en forma paralela, Dios también, a través de manifestaciones de su ira, va a enviar diferentes castigos. Y usted haría bien en leer esta parte que dice el séptimo sello, como también las trompetas, desde la primera hasta la sexta. Sí, aquí están los pasajes. Haría bien en leer esto. Sin embargo, sí, hablando pues, por ejemplo, de las copas, ¿sí? Las copas sí tienen que ver exclusivamente a este tiempo acá en el cual ya comienza pues la ira de Dios a manifestarse a su plenitud. Sí, lo mismo en el sexto sello. ¿Sí? Acá abajo tenemos el séptimo sello, la manifestación total, y acá el sexto sello. Luego también tenemos la séptima trompeta, ¿sí? Repito, trate usted de, en este sentido, leer estos pasajes acá mencionados como el séptimo sello, ¿sí? Y quizás leamos algo de ello también. Y de la primera a la sexta trompeta. Las trompetas anuncian algún evento a ocurrir, sea de parte del anticristo, como hemos visto en estos primeros 3 sellos, por lo menos, o del 1 al 4, o también manifestaciones divinas. ¿Ok? Así que con eso en mente vamos nosotros a leer las 7 copas, ¿sí? En Apocalipsis, el capítulo número 16, Apocalipsis, capítulo número 16. Entienda que nuevamente, ¿sí? Entienda, si se da cuenta aquí el espacio
¿no? El espacio entre la línea vertical, ¿no? Y esta otra que dice Armagedón. Si bien es cierto, ese espacio es bastante similar a este otro espacio del pacto confirmado y del pacto quebrantado, no significa esto que van a durar la misma cantidad de tiempo. Recuerden, no están a escala estas líneas suspensivas, sobre todo en el tiempo. Si no están a escala, simplemente es referencial. ¿Ok? Entonces, decía, vamos hacia el capítulo número 16 de Apocalipsis, capítulo número 16. Y mire usted las cosas que van a pasar, entre otras, por cierto, ¿sí? 16 desde el versículo 2. Bueno, aún vamos leyendo desde el versículo 1, donde dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Cómo saber si es que lo que se manifiesta en algún lugar del Apocalipsis es una manifestación de la ira de Dios o de la ira del anticristo? ¿Cómo saber? Bueno, por lo general se dice, y Dios envía a sus ángeles, por ejemplo, ¿no? Mientras que el anticristo simplemente él realiza o ataca. Versículo número 2, la primera copa. Alguien que le dé lectura en voz alta, por favor, de la primera copa. No tienen que verse usted, pero sí tiene que escucharse, ¿no? Para beneficio de todos. El versículo 2, alguien que le dé lectura en voz alta. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Gracias, hermana. Entiéndase que estas cosas que ocurran van a ocurrir contra aquellos que están siguiendo a la bestia, ¿no? Y a su imagen también. O sea, estos ataques no son para los hijos de Dios, ¿sí? O estas manifestaciones, si usted así lo prefiere. Cuando hablamos de úlcera, ¿qué es lo que por lo general viene a nuestra mente? Bueno, heridas, ¿no? Heridas que en este aspecto son malignos. ¿Qué sería? No lo sé. No se sabe, ¿no? Pero lo cierto es que va a afectar a la gente y la gente va a morir. Y claro, no se está hablando también de que esto necesariamente tenga que ocurrir en un día, pero sí quizás en algunos días, ¿no? Tampoco podemos decir años, porque no parece que esto fuese de años, sino Dios manifestándose, ¡pum!, listo, ¿sí? La segunda copa, alguien por favor con la segunda copa en voz alta. El segundo derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ok, muchas gracias. Y aquí también estamos hablando de todo ser vivo. Obviamente no solo estamos hablando de personas, sino también estamos hablando de peces, ¿no? Así que téngase también presente esto como parte de la manifestación de la ira de Dios. Y claro, en cuanto a personas, seguimos nosotros teniendo en mente o presente en todo caso que se está hablando de aquellos que no tenían la marca, o perdón, sobre los hombres más bien que tenían, como en el versículo 2, que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Sí? O sea, estamos hablando de ese tipo de manifestaciones. La tercera copa, por favor, si alguien nos ayuda con ello. Yo.
El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Sí, continúa, por favor. Sí, continúa hasta del versículo 4 hasta el 7. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Dios, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entendamos que Dios es un Dios misericordioso y paciente, ¿sí? Pero como lo hemos hablado en más de una ocasión, imaginémonos pues cuando se habla de la ira, imaginémonos un vaso que se está llenando con aguas de lluvia, ¿no? Y que poco a poco se va llenando, ¿sí? El agua continúa allí hasta que ya llega a su tope y a su límite. Entonces, Dios también en este sentido, no es que está esperando diciendo, ya vas a ver, no, ya no veo las horas de que me desquite. No, no es eso. En realidad lo que Dios quiere es que la gente ojalá se arrepienta, ¿sí? Pero dentro de la justicia de Dios llega a un punto en el cual se manifiesta ya la ira de Dios, y eso es lo que está pasando aquí. Entonces se está atacando, hemos visto, ¿verdad? Las personas, ¿no? Con enfermedades. Se está hablando también del mar que se convierte en sangre, y luego también estamos aquí hablando de ríos y fuentes, ¿no es así? Los ríos, las fuentes de las aguas. Así que también todo esto obviamente va a crear o a fomentar pestes, ¿no? Contaminación. Así que entiéndase ello. De allí que, si bien es cierto, y dicho sea de paso, entendamos, hermanos, que sí, nosotros debemos ser responsables con esta creación, pero no hagamos de ello nuestras vidas, ¿sí? Porque recuerde que esta creación, cuando venga el Señor mismo va a comenzar a destruirla, y va a llegar al punto en que diga no más, ¿no? Cielos nuevos y tierra nueva. Así que nuestro todo que siempre sea Jesús. Comprendamos eso. Nuestro todo es Jesús, y en Él actuemos y vivamos con responsabilidad. Luego tenemos en el versículo número 8 la cuarta copa. Alguien, por favor, que le dé lectura 8 y 9. En voz alta también, y asegúrese que está con el micrófono activado, ¿no? Yo, pastor. Dale, Naomi. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ok, hay muchas cosas que nosotros no comprendemos definitivamente cómo van a ser. Como hablando, por ejemplo, del sol, se está hablando del calentamiento global. Puede ser, pero en realidad a lo que aquí más bien expresa es de un acto sobrenatural, ¿no? O sea, el ángel, ¿no? Derrama su copa sobre el sol, el cual fue dado a comer, perdón, a quemar a los hombres con fuego. Así que más pienso que tiene que ver, repito, con algo sobrenatural. Y lamentablemente lo que pasa es que los hombres se queman con gran calor, sí, y eso es lo que está ocurriendo acá. Pero mire lo que hacen, sí, blasfemaron el nombre de Dios. O sea, una vez que entiéndase, nosotros llegamos a ser insensibles a Dios y a su palabra,
por más que Dios nos va a demostrar su poder en alguna forma, la gente va a seguir blasfemando. La gente va a buscar razones o excusas con el propósito de blasfemar, porque para la gente Dios fue dejado de lado. ¿Sí? Así que no nos hagamos nosotros insensibles a el mensaje de la palabra de Dios. Es más, en Hebreos se nos recuerda algo del Antiguo Testamento cuando dice, si oyereis hoy su voz, ¿no? Dice, no os endurezcáis como en el día de la provocación. Así que la idea es que nosotros desde ya también tengamos esa actitud de, ni bien escuchamos la palabra de Dios, debemos más bien nosotros rendirnos a ella. Pero ¿cómo nos está costando esto? ¿Sí? Porque siempre estamos nosotros pensando más en lo nuestro que en lo de Dios. Pero decía, estas personas blasfeman, ¿sí? El nombre de Dios, dice, tienen poder sobre las plagas y no se arrepintieron. Nuevamente, sí, no se arrepienten para darle gloria. O sea, ellos, mire qué triste es que en este aspecto lo que nosotros podríamos decir son personas fieles al anticristo. Y mi deseo sería, ojalá pudiésemos ser más bien nosotros fieles al Cristo. Si me dejo entender. Sí, ojalá nosotros pudiésemos ser o demostrar fidelidad como estas personas equivocadamente, claro, muestran fidelidad hacia el anticristo. Ojalá nosotros pudiésemos mostrar fidelidad correcta y verdadera a favor del Cristo, ¿no? La quinta copa, alguien por favor que nos hable de la quinta copa en el versículo 10. Versículo 10 y 11. Sí, dale, hermana. Dale, hermano. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ok, ahora, ¿son tinieblas simplemente como nosotros muchas veces las conocemos? ¿O estamos hablando de algún tipo de contaminación también con esto? No lo sabemos, pero lo cierto es que está hablando de que ellos mordían o morderán, ¿no? De dolor sus lenguas, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de algo que infringe dolor en las personas, pero aún así, mire, siguen ellos blasfemando contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras. Claro, eso es lo que ocurre con nosotros. Es más, ya vemos de eso hoy en día, ¿no? Por lo general, nosotros tenemos la tendencia de culpar de nuestras ruinas a otros, ¿sí? Pero no solo a otros, sino también a Dios mismo. ¿Por qué es que Dios, si existe, deja que pasen estas maldades? Eso es algo que usted ha escuchado, ¿sí? Que todos hemos escuchado. ¿Sí? En lugar de reconocer cierto cuánto necesitamos de Dios, más bien estamos que le echamos la culpa a Dios hoy en día. Cuando ocurra esto de la semana 70, o gente, y sobre todo más que la semana 70, sino cuando Dios ya manifieste su ira, la gente en lugar de decir, sí, Dios, nos equivocamos, perdónanos, repito, se van a hacer tan insensibles que más bien van a blasfemar el nombre de Dios. ¿Sí? A pesar de los dolores, mire usted, van a blasfemar a Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quisiera agregar? La ira de Dios. Y pasamos entonces a la sexta copa,
desde el 12 hasta el 15. Alguien, por favor, que nos lea este pasaje. Hermano, yo. Sí, hermana, dale. Ya. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ok. Nuevamente, sí, esta otra copa, y está hablándose ya de la preparación de una batalla. El Éufrates, estamos casualmente los miércoles estudiando Daniel, ¿sí? Y Babilonia se había erigido sobre esta zona llamada Mesopotamia. Mesopotamia significa la tierra entre 2 ríos, que son casualmente el Éufrates, uno de ellos y quizás el más importante. Es más, se piensa que el río Éufrates, por lo menos un canal del río Éufrates, atravesaba la ciudad de Babilonia del gran Nabucodonosor. Y el otro es el Tigris, si es que, sí, está bien, el Tigris, sí, así que por esa razón, como era una tierra entre los 2 ríos, era una tierra muy productiva, muy rica, ¿sí? Y eso también permitió en este aspecto su crecimiento económico, también social y hasta cultural de toda esta región. Así que lo que está diciéndose es que en una manera también sobrenatural, ¿sí? El río Éufrates se va a secar. ¿Con qué propósito? Bueno, dice, con el propósito en el versículo 12, para que al final dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, de diferentes partes del mundo se va a convergir, naciones, ejércitos, para pelear contra el Dios de los cielos. A pesar de que Jesús todavía no viene, ¿sí? Porque mire usted, aquí estamos en el periodo de la ira de Dios, sin embargo Jesús sí ya se acerca. Y obviamente que el anticristo sabe y entiende ello, ¿sí? Pero a pesar de que todavía no desciende, ya los ejércitos se están preparando para defender, por lo menos así, para defender al anticristo, ¿sí? Para defenderlo aquí en este tiempo de la ira de Dios. Así que dice en el versículo 15 aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En todo caso, Armagedón tiene que ver con Megiddo, ¿sí? Y quizás también usted pueda verlo en algún diccionario, en algún mapa, y que todo ese terreno también en forma milagrosa se va a habilitar para que reúna a todas estas huestes. Vamos a ver lo de la batalla de Armagedón más adelante, sí, pero simplemente para que tenga una idea de cómo se están desarrollando las cosas.
Y por último, la séptima copa. Alguien, por favor, que le dé lectura también en voz alta desde el versículo 17, ¿sí? Hacia adelante, hasta el 21, hasta el final del versículo, del capítulo. Yo, pastor. Por favor, dale. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Gracias. Aún miren ustedes, sí, a pesar de los grandes, potentes acontecimientos ocurridos, la gente todavía va a seguir blasfemando a Dios, ¿sí? Ahora, da la impresión de que esa gente ya no tiene oportunidad, ¿no? de volverse a Dios. Bueno, en realidad sí tienen oportunidad, porque si no tuviesen oportunidad de volverse a Dios, estamos hablando de las personas, y a pesar de que tengan el sello de la bestia, supongo yo, puede ser que esté equivocado, pero pienso que en la misericordia de Dios, Dios permite esa posibilidad. Pero en lugar más bien de que ellos aprovechen esta oportunidad, ¿no? Porque ellos saben, o sea, ellos van, hasta la gente va a saber de que lo que está ocurriendo es en realidad en razón a que Dios está manifestando su ira. El Dios en quien ellos no creen, el Dios en quien ellos no quieren tampoco creer, ¿sí? Está manifestando su ira. Así que en realidad ellos, en lugar de querer creer, más tercos, se hacen, más necios y más duros se hace. Uno pensaría, ¿no? De que ciertamente, ¿no? ¿Cómo es que se van a negar a creer en Dios a pesar de que Dios está que, por así decirlo, presiona? Hermanos, entiendan lo siguiente y entendamos esto lo siguiente, ¿sí? Nosotros, cierto, aún en nuestros días, aún en nuestras iglesias, estamos llamados a predicar el Evangelio, pero no estamos llamados a forzar a la fe. Entienda usted eso. La idea es que nosotros enseñemos, compartamos, ¿no? Exhortemos y todo ello, pero que no se puede forzar la fe. Dios mismo, entienda usted, no fuerza la fe, aún en situaciones tan difíciles como estas, tan poderosas también en realidad como para decir, ¿quién no va a creer a eso? O sea, ¿quién no se va a arrepentir a todo eso? Bueno, vemos personas que no se arrepintieron, ¿sí? Así que la fe no es de todos y lamentablemente aún entre los creyentes la fe tampoco, ¿sí? En ese aspecto es de todos, en el sentido de no todos están dispuestos a crecer en la fe en el Señor, no todos los creyentes, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces a ello? Seguimos predicando. Dios sigue trabajando, ¿sí? Dios sigue trabajando. ¿Qué hacemos? Predicamos. ¿Sí? Los jalamos, no sirve. Los empujamos, tampoco. ¿Qué hacemos? Seguimos predicando el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo y viviendo también ese mensaje, ¿no? Así que esos son las 7 copas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar, o quizás ya de tantas copas están medios mareados de todo aquello que no que han bebido, sino que han leído y estudiado. ¿Alguno de ustedes, antes de pasar a lo que sería el sexto sello? Pastor, yo tendría Sí. una pregunta. A ver.
¿Sabríamos dónde están los creyentes en esta época? En estas alturas, si es que los acontecimientos, o algunos de ellos son cronológicos, habíamos dicho que los dos testigos ya deberían estar subiendo, ¿no? O sea, ya deberían haber subido a las nubes. ¿Te acuerdas que vimos el día martes? Posiblemente, posiblemente. Pero por otro lado también el Señor está diciendo como ladrón en la noche va a ser esto. Y que no podemos honestamente afirmar en qué momento acontecimientos van a ocurrir. Es difícil en esto. Y mejor mantengámonos también al margen, porque el Señor nos está insistiendo. Nadie sabe. ¿Sí? Nadie sabe. ¿Alguien más? ¿Algo más a expresar? Hermano Percy, Hermano Eduardo. como usted acaba de decir hace un momento, el Señor no fuerza a nadie a seguirlo, todo es de la fe, la fe. La fe. Pero nosotros, los cristianos, ya tenemos, digamos, esa fe que de un comienzo hemos logrado en el Señor. Y al tener familias o amistades y familiares con grandes, como usted acaba de decir, tan importante también es nuestro testimonio para ellos, Claro. para poder que vean el cambio que ha sentido el Señor en nosotros. Claro que sí, claro que sí. Recuerden que la idea nuestra de los creyentes es, uno, aprender a apreciar el amor de Dios. Y dos, en razón a ese aprecio del amor a Dios, amarle a Él sobre todas las cosas y amar también al prójimo. Y sea quien sea nuestro prójimo, puede ser nuestros familiares o amistades o gente que no conocemos. Y que la idea también es compartir ese mensaje con otros. ¿Sí? Ese mensaje de Jesucristo. Y obviamente crecer en ese mensaje, crecer en esa fe, para que también nuestro testimonio acompañe a este mensaje, o como la misma palabra exprese, nuestro testimonio, valga la redundancia, testimonie de esa palabra. ¿Sí? Pero, repetimos, no podemos nosotros forzar a nadie. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo a agregar? Ok, continuamos entonces, y el siguiente pasaje que quisiera que nosotros leamos se encuentra acá en este sexto sello. ¿Sí? En el sexto sello, alguien que por favor vaya a Apocalipsis capítulo número 6. Apocalipsis capítulo número 6. En realidad los sellos comienzan desde el capítulo 4, ¿no es así? A ver, ya me pasé del libro. Ay, disculpen. Ok, en el capítulo número... A ver. No, desde el capítulo 6 comienzan los sellos, disculpen. En el versículo número 12, sí, del 12 hasta el 17, para hablar del sexto sello. Alguien, por favor, que le dé lectura a esto. Capítulo número 6, versículo a partir del 12 hasta el 17. En voz alta, por favor. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos,
cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y como monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ok. Nuevamente, sí, esto es también descripción de la ira de Dios, o del momento, del tiempo conocido como la ira de Dios. Pero algo interesante, ¿no? Es, bueno, entre otras cosas, el hecho de que el sol se puso negro. O sea, ¿qué pasó? ¿Se quemó el sol? eh, Eclipse, pero también la luna dice que se va a poner roja como sangre. Así que, en fin, no sabemos o no se sabe exactamente, podría ser también un eclipse, supongo yo, pero habla de las estrellas, ¿no? Que nosotros sabemos si es que estrellas cayesen sobre la Tierra, nos llevan, como decimos, de encuentro, ¿no? O sea, hay estrellas tan pequeñas que podrían caer sobre nosotros y no afectar tanto a la Tierra. O sea, estamos hablando al globo terráqueo. No lo sé, sí, pero cierto, eso es lo que se está mencionando acá. Y el cielo, versículo 14, se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Sí, ¿qué exactamente esto significa? La verdad que tampoco sabría decirles hoy. Y luego menciona también lo de los montes, las islas. Pero algo interesante es el hecho de que en el versículo 16, o sea, da la impresión de que la gente va a querer morir, ¿verdad? O sea, la gente va a querer morir, ¿no? En ese es su refugio, están ellos hablando de que se les caiga los montes, pero también por alguna razón es que no van a poder morir, ¿no? O sea, cierto, se ha hablado de que personas van a morir ante diferentes eventos, porque Dios lo permite. Pero no se trata, parece, de que quizás alguien diga, ya yo me voy a quitar la vida, ¿no? Porque no, ya esto aquí ya es insoportable. Pero da la impresión de que no van a poder, ¿sí? Da la impresión de que simplemente no van a poder. Pero también la gente va a saber, dice, ¿no? El versículo 17, el gran día de su ira ha llegado. O sea, esto es la gente que está hablando, ¿no? ¿Y quién? A ver, déjeme leerlo del versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, está refiriéndose a Dios, ellos, ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. O sea, ellos reconocen que lo que está ocurriendo es una expresión de la ira de Dios. Así que, en todo caso, si ellos saben eso, ¿por qué es que no? O sea, esto es lo que yo estoy tratando de comprender. ¿Por qué es que no se arrepienten? ¿Será que no puedan ya? Pero podría ser, porque, a ver, mire usted acá en el mapa, ¿sí? Los dos testigos van a estar predicando y todo ello por este periodo de tiempo. O sea, la gente va a tener tiempo para arrepentirse. Pero también habíamos hablado acá de que los dos testigos, después que son resucitados, ¿qué va a ocurrir con ellos? Dice, van a subir a una nube, ¿no? Entonces, si es que ellos ya no están, ¿sí? Entonces ya no va a existir quien predique y convenza a la gente. Así que podría ser que ya una vez que hablemos de la ira de Dios, ya la gente no va a poder
no va a poder arrepentirse de sus pecados. Sí, simple, ¿qué sería? No voy a decir una posición, pero simple pensamiento, ¿sí? Nada más, una posibilidad, simple posibilidad sería mejor. De que en este tiempo quizás ya la gente no tenga oportunidad de arrepentirse. No lo sé. Quizás usted tenga algún otro parecer. ¿Alguien? ¿O alguna pregunta también? Ok, regresamos al capítulo número 11. Sí, al capítulo número 11. Versículos del 15 al 19. Y a alguien, por favor, que le dé lectura. Capítulo 11, versículos del 15 hasta el 19. A alguien que le dé lectura en voz alta, por favor. Un poquito más fuerte. ¿Alguien? Pastor. ¿Ya? La séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Ok. Una vez más para enfatizar que acá estas tres cosas, las 7 copas, el sexto sello y la séptima trompeta, repetimos, se refiere a el mismo evento que sería la ira de Dios. ¿Sí? Y luego pasamos a el Armagedón. ¿Qué es lo que ocurre? Muy bien. El Señor Jesús habló, sí, y también en Tesalonicenses vamos a estudiar eso, los domingos estudiamos Tesalonicenses. A ver, vamos rápidamente a Tesalonicenses, sí, vamos a Tesalonicenses. Mejor nos vamos a Tesalonicenses, sí. A ver. Vamos a primera, perdón, no he dicho si es primera o segunda, ¿verdad? Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, si lo cronológico hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo en cuanto a la venida del Señor, que cuando viene no se sabe. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Aquí estamos hablando de la semana 70, ¿verdad? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, ¿sí? Todos vosotros, dice acá, sois hijos de luz
hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, se menciona acá, y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Ok, entonces aquí estamos hablando, repito, sí, de lo que es el día del Señor. Okay. En el capítulo número 4, en líneas generales, en el capítulo número 4 se habla de lo que sería el rapto de los creyentes. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se están hablando de los creyentes fallecidos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, esto es, creyentes que están en vida, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿sí?, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, ¿qué va a pasar? En algún momento, sí, en algún momento, y por lo general, presten atención acá a esta carta, por lo general se piensa, o puede ser acá al comienzo de la semana 70 o antes, ¿no? O puede ser a la mitad de la semana 70 o al finalizar la semana 70. Se piensa y se dice que va a ocurrir el rapto de los creyentes, que significa que Jesús va a venir hasta las nubes y los creyentes resucitarán, ¿no? Los creyentes obviamente que han fallecido, y los creyentes que estén con vida van a ser arrebatados. ¿Correcto? Muy bien. Mientras tanto, están en el cielo al margen de cuándo ocurra esto. Mientras están en el cielo va a haber lo que se llama el juicio de los santos, ¿sí?, en el tribunal de Cristo, que no tiene que ver con salvación, o sea, quién va a ser salvo, quién no. Todos los que vayan con el Señor van a ser salvos, sin duda, pero sí con las recompensas por la fidelidad de cada uno de ellos, y también en las bodas del Cordero. Okay. Después de ello, acá miren ustedes, después de todo ello, y de la semana 70, Jesús con sus santos van a descender. Sí, acá van a descender, y ahí es donde se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre todo en cuanto a el rapto de la iglesia, como por lo general se llama. Eso sí, no estamos tratando de definir cuándo va a ocurrir, ¿no? A pesar de que el día martes hablamos de que los testigos van a ser levantados y hasta las nubes, ¿no? O por una nube o algo así, que podría ser en referencia a lo que dijo el Señor respecto al rapto, pero tampoco podemos afirmar. ¿Ok? Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quisieran agregar? Ok. Algo sí que miren ustedes aquí abajo en el mapa, y si pudiesen alguien leerlo. Daniel 12:11. Daniel 12:11. ¿Sí? Alguien que le dé lectura, por favor, en voz alta. Daniel 12:11. En voz alta, si le dan lectura.
Pastor. ¿Ya? Daniel 12:11, sí. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok, o sea, desde aquí, ¿no? Desde acá hasta que ya se acabe con la abominación desoladora, habrá 1290 días, ¿no? Según lo que Daniel. Luego también en Daniel 12:12, que es lo que menciona, por favor, Camila, ya que estás ahí. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ok, que aquí estamos hablando, sí, a la venida del Señor, ¿no? A ver, estamos hablando aquí de cuánto tiempo, mes y medio más, sí, mes y medio de diferencia a nuestro calendario. Claro, 90, ya, mes y medio, ¿no? Entonces, mientras en ese tiempo va a ocurrir Armagedón, que Armagedón no va a tomar mucho, vamos a verlo esto mañana, y también el juicio de las naciones, que todo eso, por alguna razón, va a tomar mes y medio, según lo que podemos leer acá, salvo que estemos equivocados, ¿no? Y después ya viene el milenio. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? No dije mañana, pero no va a ser mañana, ¿no? Sino la siguiente clase. Ahí nos detenemos. Sí, alguna pregunta, si es que lo hubiere. ¿Estamos siendo claros? ¿En forma clara? Ok. Bueno, ahí nos vamos a detener, sí, y me agradaría, bueno, si no hay preguntas, sí. Disculpe, en la parte donde decía la batalla del Armagedón, ¿se refiere a que va a haber una batalla entre creyentes y no creyentes? Algo así, pero eso es lo que vamos a ver mañana. Perdón, Ya. la siguiente clase, sigo yo con mañana. La siguiente clase, ¿ok? Ya está bien, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más o algo más? Ok. Antes de despedirnos en oración, yo quisiera, en cuanto a esta clase, ¿sí? En cuanto a esta clase, la siguiente clase nos toca el día martes, sería martes 28 de julio.